enemigos despiden a Jorge Eduardo, universitario de San Luis Potosí, que fue asesinado durante asalto. Sí, explotó. Explota pipa con 15,000 litros de diésel en la México-Puebla. Incendio en ambos cuerpos. Se hace un esfuerzo especial. Presidenta Sheinbaum se reúne con gabinete para alistar el Plan Michoacán. En Tijuana, detienen a exagente implicado en caso Colosio. En el Zócalo, más de 170,000 personas reviven el concierto de Juan Gabriel. Con música, banderas, pancartas y vestidos de blanco con sombreros, miles de personas salieron a marchar todo el fin de semana en Uruapan para exigir seguridad, paz y justicia tras el asesinato de Carlos Manzo. Se estima que tan solo el sábado acudieron más de 60,000 personas a las calles y las manifestaciones continuarán. Se tiene programada una marcha nacional para el próximo sábado 15 de noviembre, en donde hasta el momento se han apuntado 17 ciudades de varios estados. Y a más de una semana del asesinato de Carlos Manzo, los operativos en el municipio de Uruapan se han intensificado. Autoridades estatales y federales reforzaron la seguridad para prevenir incidentes con más de 500 elementos. En este contexto, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual inicia con 12 ejes de acción y una inversión de 57,000 millones de pesos. El proyecto busca brindar justicia garantizando los derechos humanos, además de facilitar el acceso de los michoacanos a la educación, la salud, la vivienda, el empleo digno y el desarrollo con bienestar. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Compartimos el sentimiento, su cobarde homicidio le duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Consta de 12 ejes con más de 100 acciones, con una inversión de más de 57,000 millones de pesos, de los cuales una parte importante de ellos será con inversión mixta. Además, en 2026, la inversión en programas del bienestar
es de 37,450 millones de pesos que beneficiarán a cerca de 1.5 millones de habitantes. En la presentación del Plan Michoacán, el general Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, informó que el Estado será sellado por tierra, mar y aire, con más de 10,500 elementos de las Fuerzas Armadas para frenar a los grupos del crimen organizado. Detalló que con esto dio inicio la operación Paricutín, en la cual además de las tropas con armamento se utilizarán aviones no tripulados y tecnología para combatir a los cárteles. Para el efecto, se materializará un despliegue ágil, flexible y dinámico que consiste en emplear 4,386 efectivos desplegados actualmente y se reforzará a partir del día de mañana con 1,900 elementos más, 1,980 elementos más que arribarán el día de mañana al estado de Michoacán. También aplicar la operación Contención con 4,140 elementos. Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. Por su parte, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, afirmó que se fortalecerá la inteligencia en la entidad y la coordinación entre todas las Fuerzas Armadas y del orden civil. Además, indicó que parte del gabinete realizará sesiones de trabajo en el estado para evaluar directamente los avances del Plan Michoacán. Que se haga justicia, que se haga de la manera más pronta y expedita posible. Lamentablemente hoy, y esto lo tengo que decir yo a título muy personal, la fiscalía aquí en San Luis Potosí lamentablemente es una fiscalía inmóvil. Pido justicia porque creo que no se vale, no se vale que alguien con tanto futuro por delante tuviera que perder así la vida. Amigos y familiares velaron a Jorge Eduardo Dávila en la calle en donde cayó su cuerpo luego de ser víctima de un asalto el pasado viernes. Jorge, pasante del Servicio Social en Cirugía Maxilofacial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e hijo único, era descrito como un joven dedicado y con el mejor promedio de admisión de su carrera. El asalto ocurrió en la zona universitaria. Jorge, tras ayudar a una compañera, fue abordada por dos sujetos que le robaron sus pertenencias y vehículo. Aunque entregó las llaves sin resistirse, los asaltantes le dispararon. Más adelante le tenemos los detalles de esta historia. Y bueno, pues ahora vamos a conocer cómo está el pronóstico del tiempo para este inicio de semana, porque sí, ya se siente el frío. Entonces vamos a ver cómo están las temperaturas, porque el cielo nos va a decir cómo está la cosa el día de hoy. Porque este lunes tenemos una máxima de 13 grados, así que abríguense muy bien, la mínima está en 7 y vamos a tener el día prácticamente nublado en todas las horas. Para mañana martes se compone un poquito las temperaturas, la máxima está en 20, la mínima en 7, vamos a tener el cielo parcialmente despejado, igual hay que sacar una buena chamarra. Y el miércoles ya tenemos también un poquito más de calor, 23 grados máxima, mínima 8, así las condiciones para la Ciudad de México. En Guadalajara este lunes allá no tienen ese problema porque tienen la máxima en 26, la mínima en 9, el cielo va a estar parcialmente despejado. Para mañana martes 25 grados máxima, la mínima 8, el cielo tiene las mismas condiciones que el lunes y el miércoles sube la temperatura muy agradable a 27 grados máxima, la mínima se mantiene en 9 para Guadalajara. Y en Monterrey este lunes 19 grados máxima, la mínima está en 8, tiene el cielo completamente despejado, el sol muy presente para que lo tomemos en cuenta. El martes 23 grados máxima, mínima 12, mismas condiciones del cielo, que va a estar el sol muy presente, y el miércoles 29 grados máxima, la mínima en 14. El miércoles se espera la verdad mucho calor para allá en Monterrey y el sol va a estar picando muy presente para que lo tomen en cuenta. Boca del Río, Veracruz, este lunes 25 grados máxima, la mínima está en 21 y por allá tienen presencia de precipitaciones y de nubes, así que para que también ustedes estén pendientes del cielo. Martes 24 grados máxima, mínima 19, el cielo está completamente con nubes y también un poco de sol. Y el miércoles 26 grados máxima, mínima 20, así que todavía en Boca del Río, Veracruz van a tener un poquito de calor, pero también presencia de lluvia. Vámonos ahora hasta Puerto Vallarta porque este lunes tienen 32 grados máxima, la mínima está en 22, el cielo está parcialmente despejado. Martes 33 grados máxima, mínima 21, también mismas condiciones del cielo y pues bueno, todavía se siente un poquito de calor, hay que aprovecharlo. Nosotros hacemos una pausa. Ayer
el presidente de España, Pedro Sánchez, afirmó que para su gobierno es prioritaria la normalización de las relaciones con México, un país al que considera muy próximo en todos los puntos y en todas las dimensiones, con claroscuros que es bueno reconocer. Sus palabras se dieron durante una entrevista con el diario El País, en la cual también destacó la importancia de la discreción en la diplomacia. Cabe recordar que los desencuentros con España se dieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste solicitara en varias ocasiones que se disculparan con el pueblo mexicano por los abusos durante la conquista. Pero sus palabras no fueron bien vistas por el derechista Partido Popular Español y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Dentro de la crítica a Pedro Sánchez indicaron que pedir disculpas a México por el pasado colonial es una posición genuflexa, es decir, doblar las rodillas en señal de reverencia. Mientras la relación con España parece mejorar, las cosas con Perú se complican. El sábado, el gobierno peruano confirmó que la Embajada de México en Perú, la embajadora, la que la encabeza, Carla Ornelas, abandonó el país en cumplimiento a una orden perentoria tras romper relaciones diplomáticas por el asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, quien se encuentra actualmente en la sede diplomática en Lima. Y ahora es lunes y le doy la bienvenida a mi querido Nacho Rodríguez, el chapucero. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días a toda la audiencia de Imagen. Y la verdad es que pues ya que estamos aquí de regreso al estudio. Eso es bueno. Y bueno, hoy te quiero hablar y también a la audiencia sobre hoy es un día muy importante porque vamos a hablar de la revocación del mandato. Y es que después de que se aprobó el presupuesto, el gobierno, bueno, la bancada de Morena metió, la verdad es que fast track, una iniciativa de reforma constitucional para empatar el día de hoy, es lo que se aprobaría, la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Lo cual es verdaderamente una jugada muy fuerte, importante de la 4T, porque eso significa que Claudia Sheinbaum estaría en las boletas en la elección intermedia. O sea, el mismo día que se van a elegir a 17 gobernadores, diputados federales en la Cámara de Diputados. También el mismo día que se van a elegir alcaldes y diputados en todo el país. Y el mismo día que se van a elegir los 800 jueces y magistrados faltantes, también va a aparecer Claudia Sheinbaum en la boleta de que si la gente quiere o no quiere que siga en el mandato. ¿Eso está bien o está mal, Nacho? Pues yo creo que está súper bien. De entrada vamos a ahorrar una muy buena lana, porque al final 5,000 millones de pesos es lo que se calcula de que se va a ahorrar. Además, obviamente, pues ahorita, por ejemplo, acaban de hacer las elecciones en Estados Unidos y bueno, ahí también siempre se votan por revocaciones de mandato, por ejemplo, de jueces, de fiscales y de todo esto. Y hay un montón de boletas y bueno, la verdad es que allá nadie se queja. Allá sí está muy bien que haya ese tipo de elecciones. Y en este caso se va a poner aquí. Fue una perversidad realmente del pasado INE y creo que también de presiones también en aquel momento no tenía mayoría calificada Morena en la Cámara de Senadores. Y bueno, aprobó esta revocación que no era. Incluso en el nivel constitucional parecía que no podía ser concurrente con la elección intermedia. Y ahí aparecía en la Constitución, sigue apareciendo. Pero con esto ya va a ser al contrario. Dice que debe ser concurrente en la elección intermedia. Y obviamente es, bueno, pues una forma en donde, pues sí, claro, la 4T, claro que se va a beneficiar ahorita, pero bueno, suponiendo que le vaya mal, se podría perjudicar, ¿no? En otro momento, pero para el país, para la nación, pues va a ser, o sea, sí, vamos a hacer un montón de boletas, lo que quieras y mandes, pero vamos a poder también sacar estos temas de un jalón, y la verdad es que la participación va a ser muy alta, obviamente. Ahora, pero no se da en la mitad del mandato todavía, ¿no? Sí, va a ser. ¿Exactamente? Bueno, va a ser, o sea, la mitad del mandato de Claudia Sheinbaum. Un poquito antes, ¿no? Un poquito antes, 3 meses antes. Pero de todos modos se está dando en esta elección intermedia. Y se van a ahorrar una buena lana, también no va a haber pretexto también del INE para que no haya la organización, porque el INE la vez pasada solo puso un tercio de las casillas, acuérdate. En esta ocasión ya no va a ser así, evidentemente. Y además, bueno, pues también la gente va a salir a votar pues por muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué es políticamente importante? Porque finalmente también, o sea, no vamos a ser ingenuos, es un movimiento electoral. Morena va a 17 elecciones en la gobernatura, bueno, Morena, obviamente otros partidos, y de esas 4 las tiene perdidas, ¿no? En Chihuahua, las tiene perdidas en Nuevo León, en Querétaro, en Aguascalientes. Entonces, con esta salida, Claudia Sheinbaum tiene pues 70-80% de popularidad, estar en las boletas podría ser un gran impulso realmente para que en estos estados donde no tiene la victoria
pueda ganar. Obviamente el PRI y el PAN van a decir, no, eso es pura falsedad y lo que quieras y mandes. Pero al margen de eso, la verdad es que nos vamos a ahorrar una buena lana. O sea, la verdad es que ahorita también es importante pues ser austeros, o sea, no gastar y dilapidar en cosas que no tienen sentido. O sea, no tiene sentido, en serio, Paco, hacer una elección en junio y después otra, por ejemplo, otra en octubre, o sea, en noviembre, o una elección en abril, después, no tiene sentido. No, es mucho dinero. O sea, es mucho dinero y la verdad es que la gente también dice, bueno, ¿por qué está diciendo estas cosas? Pues Nacho, como siempre, un gusto. Gracias, Paco. Gusto verte por acá. Igualmente. Gracias, Nacho Rodríguez, el Chapucero. Gasolina, porque el diésel no prende. Se ve que estuvo fuerte, hermano. Sí, sigue explotando. ¿Está explotando? Sí, explotó. Explotó, ¿ah? Y mire, mientras tanto, en la México-Puebla, una pipa doble remolque se volcó estallando a la altura del kilómetro 48 de Ixtapaluca en dirección a la Ciudad de México, lo que provocó el cierre de la caseta en ambos sentidos. Al parecer, el percance fue provocado al perder el control de la pesada unidad por parte del conductor. Elementos de protección civil acudieron al sitio para atender la emergencia. Afortunadamente, se reportó que no hay personas lesionadas ni fallecidas. En otros temas, se registró también el incendio del buque Blue Phoenix, que se encontraba atracado en los muelles de Pernambuco, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Fue el sábado cuando se registró el siniestro y generó una densa columna de humo visible desde la ciudad. La emergencia provocó la suspensión parcial de operaciones portuarias y la movilización de cuerpos de emergencia, obligando a las autoridades a interrumpir temporalmente la entrada y salida de embarcaciones hacia la terminal marítima. Afortunadamente, no hay reporte de personas lesionadas. Y en la capital se reportó otro fuerte incendio que consumió por completo una vivienda de planta baja y 2 niveles durante la noche del domingo en la alcaldía Magdalena Contreras. El siniestro fue de tal magnitud que obligó a los vecinos aledaños a abandonar sus domicilios como una medida preventiva. Elementos del heroico cuerpo de bomberos acudieron al lugar y enfrentaron llamas que alcanzaron unos 5 metros de altura. Se atendió a 3 personas con crisis nerviosa, quienes no requirieron traslado hospitalario. Las causas del incendio aún no han sido esclarecidas, por lo que personal especializado sigue investigando. Héctor desapareció en 2018 luego de ir a cotizar su camioneta en el paradero de Indios Verdes. Por este caso ya hay un detenido. Sin embargo, Héctor sigue sin aparecer y su familia lo sigue buscando en cada rincón del país. Sí nos sentimos frustrados, sí, porque hemos buscado donde hemos podido, donde nos han invitado, donde nos han llevado, pero la esperanza no, ni la fe. Ahora sí, como decimos, seguimos para adelante. La familia Acevedo Servín lleva 7 años y 5 meses buscando a Héctor Javier, visto por última vez en el paradero de Indios Verdes tras reunirse con José Carlos Cervantes Servín, hoy detenido por desaparición forzada. El 1 de junio de 2018, Héctor acudió con José Carlos a cotizar un seguro para su camioneta, entregó la factura original y desde ese momento desapareció. Él se presentó allá, se citó con el primo de la esposa para cotizar un seguro de su camioneta con la que él desapareció. Él se presenta allá con José Carlos, le entrega la factura original. Las investigaciones confirmaron que el teléfono de Héctor se apagó mientras estaba con José Carlos. Esa fue la clave para detenerlo el 13 de enero de 2023 e ingresarlo al reclusorio norte. Aún así, Cervantes Servín no ha hablado, no ha dicho una sola palabra sobre la desaparición. Su proceso sigue sin sentencia y la familia continúa sin respuestas. José Carlos Cervantes Servín, por favor te pido, te lo ruego, que nos des la oportunidad de encontrar a mi hermano, que si eres responsable desde el primer día que él desapareció. No tenemos nada en contra tuya, lo único que queremos es saber dónde está mi hermano. Silvia y sus hermanos han recorrido Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz y cada servicio forense donde alguien le dice que podría haber una pista. La búsqueda más reciente fue esta semana en el Ajusco. Allí estuvieron como siempre, sin faltar un solo día, con los bolsillos vacíos por los gastos.
En este caso, la que voy a búsquedas fuera soy yo. Y la verdad, pues nos apoyamos entre la familia, entre los hermanos, mis hijos, los sobrinos. Tiene que haber un apoyo para seguir buscando, porque sí es otro gasto extra. A pesar del tiempo, Silvia insiste que la esperanza no es negociable. Espera que un día el silencio de José Carlos Cervantes se rompa y revele dónde se encuentra Héctor Javier, vivo o muerto, porque la incertidumbre es más cruel que la verdad. En este momento nos enlazamos con mi compañero José Antonio García, que está en Tlalpan. Mi querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana con 9 grados centígrados aquí en el perímetro de la zona de Tasqueña. Y bueno, pues te muestro en estos momentos tránsito vehicular ya sobre la calzada de Tlalpan, detenido, en el mejor de los casos a vuelta de rueda, en dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México. Hay que tomar pues precauciones, alternativas, puede ser una de ellas la zona de División del Norte o el canal de Miramontes para desplazarse hacia el perímetro sur de la Ciudad de México, y en el sentido opuesto para desplazarse hacia la zona centro. El tránsito pues favorable, rápido en este momento aquí en el perímetro de la zona de Tasqueña. El reporte que tenemos, Paco, buen inicio de semana. Igualmente para ti, mi querido José Antonio, buen inicio de semana. Raúl Flores Martínez. Raúl, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. 9 grados en la temperatura ambiente en la colonia América, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El heroico cuerpo de bomberos tuvo una noche bastante movida debido a diversos incendios que se provocaron a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Por el que más llamó la atención fue en la colonia del Toro, en la alcaldía Magdalena de las Contreras, donde pues 2 pisos de una casa habitación quedaron hechos cenizas. El cuerpo de bomberos y paramédicos atendieron a 5 personas con crisis. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solo pérdidas materiales. Y de Magdalena Contreras nos vamos hasta Tlalpan, en la colonia Miguel Hidalgo, primera sección, donde también una casa habitación quedó hecha cenizas debido a este incendio que ocurrió por la madrugada. Y ya por último nos vamos directamente hacia lo que es la incorporación de Viaducto y Tlalpan, donde un taxi en exceso de velocidad pues vuelca sobre esta importante vialidad. Afortunadamente el conductor salió ileso, salió por su propio pie, solamente la pérdida de este automóvil. Paco, lo que tenemos de información. La que te aprecio mucho, gracias, mi querido Raúl. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece? Nos vamos hasta Monterrey con nuestra compañera Sara Soberano. Toda la información de la Guardia Nocturna. Sara, buenos días. Gracias, Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludamos con gusto. En la cámara mi compañero Gerardo Flores y una servidora estuvimos al pendiente durante esta guardia nocturna, en la que se registró lo siguiente. Un incendio consumió en su totalidad a 3 tejabanes. Lo dicho ocurrió en la calle Francisco y Madero, entre las calles Rábano y Cebolla, en la colonia Fernando Amilpa, en el municipio de Escobedo. Según testigos, en un terreno baldío ubicado a un costado de estas viviendas, ahí algunas personas se juntan para ingerir bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, y para disminuir el frío encienden fogatas. Esta vez se salió de control. Al lugar arribaron 2 máquinas de bomberos y una pipa. El fuego fue controlado y afortunadamente nadie resultó lesionado. Hasta aquí la información, Francisco. Muy buenos días. Buenos días, querida Sara, gracias. Y la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las deportistas mexicanas que obtuvieron una cosecha récord de medallas en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025 y a la selección femenil de fútbol que obtuvo este tercer lugar en el Mundial Sub-17, destacando la actuación de la portera Valentina Murrieta. Añadió que ponen en alto el nombre de México y les agradeció su esfuerzo y dedicación. Ya va a salir de casa. Ponga atención a lo que le dice aquí Villanueva. Vamos con información de cómo está el metro de la Ciudad de México. Adelante, Quique. Así es, mi querido Robert, porque hay mucha información en cuanto a la limusina naranja. 6 minutos de retraso en la línea 1. Dice el metro que 6 minutos en la 2, pero ustedes nos están diciendo en redes que va como por 10 minutos en toda la línea 2, y es que tómelo en consideración. 6 minutos para la 3 y la 4 y 5 para la 5 y la 6. ¿Qué pasa con el resto de las estaciones? Vamos a empezar con la línea 7, que trae una demora aproximada de 7 minutos. 6 minutos para la 8, 5 para la 9, 6 para la 12, 7 para la A y 6 minutos de retraso para la línea B. Esto es lo que pasa debajo de la Ciudad de México. ¿Qué pasa arriba? Ahorita se lo cuento.
Y el Metrobús también es una buena opción y déjeme decirle que hoy hay servicio regular en las 7 líneas, así es que usted no tiene de qué preocuparse. La gran ventaja es que puede haber mucho tráfico, pero el Metrobús pasa directo por su carril exclusivo, así es que ahí tiene una opción muy buena para moverse en la Ciudad de México. Mire, le platico que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad declarar el 10 de noviembre como el Día Nacional de la Mariposa Monarca. Esta iniciativa busca fortalecer la conservación de esta especie migratoria y de su hábitat. La Reserva de la Biosfera en Michoacán y el Estado de México es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. La mariposa monarca es un símbolo de resiliencia y continuidad que recorre más de 4,000 kilómetros. La propuesta fue turnada al Senado para su análisis final. Por su bien y su salud, preste atención a esto. A partir de hoy, la UNAM abrirá un megacentro de vacunación en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, donde se aplicarán cerca de 100,000 dosis de vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. También se ofrecerán pruebas gratuitas de glucosa y presión arterial. El servicio será sin cita previa y gratuito del 10 al 14 de noviembre en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El IMSS está a punto de inaugurar el equipo robótico CyberKnife en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, invirtiendo a México en el tercer país de América Latina con esta tecnología. Catalogado como la máxima expresión en radioterapia, el CyberKnife ofrece altísima precisión y mínimo daño a tejidos sanos. Con una inversión de 200 millones de pesos, el IMSS proporcionará tratamientos que en el sector privado costarían hasta 4 millones. Además, se espera realizar de 30 a 35 sesiones diarias, lo que agilizará los tratamientos contra cánceres de mama, próstata y sistema nervioso central. Y mire, la semana pasada ante la Cámara de Diputados se presentó la ley Trasciende. Se trata de una iniciativa para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido para que las personas mayores de 18 años puedan decidir y acceder a una muerte digna en caso de encontrarse en enfermedades terminales. Sin embargo, la Iglesia Católica se pronunció en contra al considerar espeluznante ofrecer a las personas la muerte como una salida fácil. De acuerdo con la iniciativa, esta ley solo sería una opción para quien desee tomarla y no por obligación. En caso de ser aprobada, se pondrá en marcha en abril o mayo del próximo año. Siguiendo con los temas médicos, le platico que el cáncer gástrico es el 6º más frecuente en el país, ocasionando alrededor de 7,000 muertes. Más de la mitad de los casos se localizan en los intestinos, en la parte baja del estómago, y el 90% está asociado a la bacteria Helicobacter pylori. Los síntomas son parecidos a los de la gastritis, como acidez, ardor y sensación de hambre o vacío. Médicos aseguran que antes de que aparezcan estos problemas es posible detectar y eliminar la bacteria. Así que ya lo sabe, hay que realizarse estudios generales y estar muy pendiente de nuestra salud. Le tenemos un resumen de información. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó su cuarto informe destacando que las obras y proyectos van conforme a lo planeado, presumiendo más de 115,000 millones de dólares en inversión extranjera y la construcción del monorriel más largo de América. En seguridad, la nueva Fuerza Civil es reconocida como la mejor policía de México, con una inversión de 30,000 millones de pesos, incluyendo nuevos destacamentos, patrullas y 100 Black Mambas. Se anunció el nuevo cuartel general de 20 pisos de movilidad. Destacó una inversión de 158,000 millones en obra pública, 4 nuevas carreteras y la adquisición de 4,000 nuevos camiones. Afirmó que las nuevas líneas 4 y 6 del metro estarán listas para el Mundial de la FIFA 2026. Sobre el caso Baradelitas, nuevas magistradas y jueces revisaron amparos y órdenes de captura contra Juvenal Jiménez Loza, alias El Padrino, presunto líder de esta estructura criminal con una orden de aprehensión vigente y ficha roja de Interpol. Tribunales en Mexicali y Aguascalientes analizarán la vinculación a proceso de El Padrino y su operador, así como la posible liberación del bar Adelitas, el Hotel Coahuila y 18 propiedades vinculadas al grupo. Las investigaciones revelan que la organización controla al menos 60 propiedades, cuentas bancarias, centros bancarios y 22 empresas fachada para eludir a la justicia.
Según datos del INEGI, el estado de Hidalgo enfrenta un alto índice de impunidad, con cerca de 9 de cada 10 delitos que no se denuncian o no resultan en una carpeta de investigación. En 2023, solo se denunció el 13.9% de los delitos estimados en la entidad, una disminución respecto al año anterior, a pesar de que el 79.2% de esas denuncias sí iniciaron una investigación. La gran mayoría de los incidentes queda sin seguimiento. Los delitos más frecuentes en Hidalgo son el fraude, la extorsión y el robo o asalto en la calle o en transporte público. Joven saca a pasear a su perro y pierde la vida a manos de policías en la Ciudad de México. Familia y amigos despiden a Jorge Eduardo, universitario de San Luis Potosí, que fue asesinado durante asalto. En Tijuana, detienen a exagente implicado en caso Colosio. Sí, explotó. Explotó, ¿ah? Explota pipa con 15,000 litros de diésel en la México-Puebla. Incendio en ambos cuerpos. Suspenden clases en 34 municipios de Hidalgo ante lluvias y heladas. Anda estos desgraciados que le dieron una chinga a un no sé quién sea, no lo alcancé a ver, pero le dieron una y luego lo arrastraron y luego que... ¿Lo subieron? Ya lo subieron, pero quién sabe quién es. Un video que fue difundido en redes sociales mostró un presunto caso de abuso policial en contra del joven identificado como Eric Omar, quien fue detenido por elementos de la policía de la Ciudad de México mientras paseaba a su perro. Días más tarde, el joven fue hallado muerto. Esta es la historia. ¿Cómo lo arrastra? Estoy grabando a estos desgraciados que le dieron una chinga a un no sé quién sea, no lo alcancé a ver, pero le dieron una y luego lo arrastraron y luego que... ¿Lo subieron? Ya lo subieron, pero quién sabe quién es. Esta fue la última vez que se le vio con vida a Eric Omar Chávez Díaz, de 21 años. Eran cerca de las 12 de la noche del martes, cuando Eric salió a pasear junto con su perro en la calle Soledad en la alcaldía Venustiano Carranza. Aquí comenzó la pesadilla. 3 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que iban a bordo de una patrulla, sometieron a Eric para después golpearlo varias veces hasta dejarlo inconsciente, mientras que su perro, quien intentaba acercarse, era ahuyentado por los policías. Lo esposaron, lo arrastraron a la fuerza y lo subieron a una patrulla. Minutos después, otra unidad con más uniformados llegó a la zona y conversaron sobre un objeto que presuntamente el joven habría lanzado a un área verde. Bájate, culero. Bájate de te vamos a dar la madre mía. Algo aventó para atrás. Y ahorita le están diciendo que ahorita lo van a volver a bajar para que le den una buena calentada otra vez, para que lo vuelvan a desmayar. Tras esta detención, Eric permaneció desaparecido. La familia lo buscó en hospitales y en delegaciones sin tener respuestas. 3 días después, su cuerpo fue hallado con signos de violencia en la calle Miguel Negrete, muy cerca de donde ocurrió la agresión. Eric vendía postres junto con su esposa. Tenía 2 hijos, uno de 8 y otro de 6 años. Su familia exige justicia. Por su parte, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3 elementos ya fueron detenidos y vinculados a proceso, mientras que el director del sector Congreso fue cesado de su cargo. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el motivo de la detención. En el velorio y sepelio de Eric Omar, familiares y amigos le rindieron homenaje entre aplausos y porras e incluso dedicaron una al perrito que permaneció junto a él hasta el último momento antes de que los uniformados lo interceptaran en la calle Soledad y se lo llevaran.
En más de casos de violencia en contra de jóvenes, cheque esta historia. Jorge, pasante del Servicio Social de Cirugía Maxilofacial de la Universidad Autónoma de San Luis, fue asesinado durante un asalto. El joven era descrito como dedicado, con el mejor promedio de admisión a su carrera. El asalto ocurrió en la zona universitaria. Jorge, tras ayudar a una compañera, fue abordado por dos sujetos que le robaron sus pertenencias y el vehículo. Aunque entregó las llaves sin resistirse, los asaltantes aún así le dispararon. Amigos y familiares velaron a Jorge Dávila, exigieron justicia para este joven. Mientras una veladora colocada sobre la sangre de Jorge Eduardo Dávila Ramírez se consumía en la calle Río Nazas, donde cayó su cuerpo luego de ser asaltado por dos sujetos el pasado viernes, amigos y familiares le daban el último adiós entre la consternación y un inmenso dolor. Jorge era un chavo de 23 años. Se acababa de graduar de la carrera de estomatología aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estaba empezando a hacer una especialidad en cirugía maxilofacial. Sus familiares y amigos describen a Jorge como un joven noble, dedicado a sus estudios y apasionado por su carrera. Era pasante de servicio social en el Departamento de Cirugía Maxilofacial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuando ingresó a la universidad, obtuvo el mejor promedio en el examen de admisión. Era hijo único, con sus amigos, siempre estaba dispuesto a ayudar. La señorita que lo acompañaba refiere que ya les habían entregado las llaves del vehículo, que ya se habían subido los asaltantes al vehículo y que por alguna cuestión, eso también no lo tenemos todavía muy claro, si hay alguna especie de reclamo, si hay algún intercambio de palabras, y entonces uno de estas personas bajan del vehículo y le disparan en el pecho y le quitan la vida. En la zona universitaria donde ocurrieron los hechos se han reportado varios asaltos. Que se haga justicia, que se haga de la manera más pronta y expedita posible. Lamentablemente hoy, y esto lo tengo que decir yo a título muy personal, la fiscalía aquí en San Luis Potosí, lamentablemente es una fiscalía inmóvil. Sí, por mayor seguridad en toda la ciudad. La Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí exigió un reforzamiento de la vigilancia en zonas cercanas a los recintos universitarios. Justicia, pidió justicia porque creo que no se vale que alguien con tanto futuro por delante tuviera que perder así la vida. Teníamos el sueño los dos de ser cirujanos maxilofaciales. Siempre que lo veía era, hermano, ya listo para operar, ya vamos, hay que meter paciente, ¿no? Hay que ir a operar y esa era nuestra práctica de siempre. Entonces lo voy a recordar como un brillante alumno, un excelente ser humano. Mientras las autoridades aseguran que ya se investiga para esclarecer los hechos. La facultad emitió un comunicado en donde manifiesta solidaridad y condolencias a la familia del alumno asesinado y al que recuerdan por su buen rendimiento y amor a la profesión. Además, exigieron el reforzamiento de las labores de vigilancia y seguridad en las áreas cercanas a los recintos universitarios. Mire, el índice de robo con violencia en San Luis Potosí muestra un aumento notable de ciertos delitos de alto impacto, contrastando con sus bajas tasas de homicidios dolosos. Se reportaron 264 robos de vehículos con violencia en el 2025, colocando al estado en el 8º lugar nacional de robo de autos asegurados con violencia en enero de ese año. Además, el municipio de San Luis Potosí se encuentra en el lugar 27 de los 100 municipios con más asaltos a transeúntes con violencia, registrando 431 denuncias. Pues estas imágenes fueron grabadas en Puerto Morelos, Quintana Roo. Aunque no se sabe por qué inició esta discusión, el chofer del tractocamión arrolló al conductor del vehículo y lo arrastró varios metros, pese a la presencia de un agente vial que intentó intervenir. Finalmente el chofer hace a un lado el auto y se da a la fuga. Le digo que estamos loquitos.
Una nueva riña entre 8 jóvenes alcoholizados ocurría fuera de la zona de bares en la avenida Juárez de Puebla. Testigos y vecinos denunciaron que el enfrentamiento se prolongó por minutos en la vía pública sin que interviniera la policía, a pesar de la presencia de las cámaras. Mire cómo un grupo de taxistas de la Ciudad de México reventó y vandalizó el auto de un particular en calles de Tlalpan debido a un presunto conflicto vial. El incidente se dio en Pedregal de Santa Úrsula. La violencia escaló cuando un taxista tuvo un percance con un vehículo gris y posteriormente varios de sus compañeros acudieron al lugar y se desquitaron con el auto de la víctima. Alrededor del auto agredido se observan varios taxis con la cromática oficial rosa y blanco de la capital, confirmando la participación del gremio. Hasta el momento no hay detenidos. Gasolina. El diésel no prende. Se ve que estuvo fuerte, hermano. Sí, sigue explotando. ¿Está explotando? Sí, explotó. Explotó, ¿ah? En la México-Puebla, una pipa de doble remolque volcó estallando a la altura del kilómetro 48 en el municipio de Ixtapaluca en dirección a la Ciudad de México, lo que provocó el cierre de la caseta en ambos sentidos. Al parecer, el percance fue provocado al perder el control de la pesada unidad por parte del conductor. Elementos de protección civil acudieron al sitio para atender la emergencia y afortunadamente ni lesionados ni fallecidos. En Toluca, en el Estado de México, cámaras de seguridad captaron un violento incidente dentro de un restaurante de mariscos en la avenida Comonfort, en Santa Ana, Tlalpaltitlán. Un grupo de personas estaba consumiendo, robó un teléfono celular y al ser descubierto por las cámaras, agredieron físicamente a una mujer del establecimiento. Los cobardes huyeron, mientras que los dueños del negocio piden apoyo ciudadano para identificarlos y presentarlos ante las autoridades, exigiendo justicia y mayor seguridad para el personal. Y vea también otra rata asquerosa que fue grabada robando una bolsa de papas en una tienda en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía de Tlalpan. Aunque el monto parece menor, los vecinos denuncian que este tipo de robos son constantes y representan grandes pérdidas para los pequeños comerciantes, por lo que piden mayor presencia de la policía y exhortan a la comunidad a denunciar estos actos que afectan a la economía local. Y bueno, la tragedia se convirtió en fiesta. Un camión cargado de refrescos volcó en una zona de curvas en la carretera de Zamora-Ecuandureo, en Michoacán, sin que por fortuna hubiera lesionados. Pero como en México la desgracia ajena es la oportunidad de los demás, la mercancía se convirtió en el blanco de una operación relámpago. Decenas de pobladores, incluyendo menores, se autoconvocaron para garantizar el abasto en sus hogares. La policía solo se limitó a observar cómo se llevaban la carga. De verdad, cómo somos irresponsables. No tenemos ninguna vergüenza, de verdad. Bueno, una mujer de 40 años identificada como Isabel murió al caer de la azotea de un edificio en el Infonavit La Victoria, al sur de la ciudad de Puebla, quedando empalada en las rejas de protección. De acuerdo con reportes policíacos y el testimonio de su cuñada, la víctima padecía epilepsia y perdió el equilibrio mientras tendía la ropa, cayendo desde una altura de más de 6 metros. Los testigos y familiares no movieron el cuerpo mientras esperaban a los paramédicos, pero lamentablemente la mujer falleció. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para el levantamiento del cadáver.
En más temas de violencia de género, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentó al Congreso una iniciativa para castigar con mayor severidad el acoso sexual. La propuesta busca sancionar desde la primera denuncia y sin importar si el agresor es reincidente. También establece agravantes cuando el acoso ocurre en el transporte público o en contra de personas en situación de vulnerabilidad. Además, se castigará también a ministerios públicos o policías que se nieguen a recibir denuncias o intimiden a las víctimas con penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación. Nos vamos hasta Macuspana, en Tabasco, en donde 3 mujeres fueron asesinadas la noche del sábado en la colonia El Castaño. De acuerdo con los primeros reportes, 2 hombres en motocicleta dispararon directamente en contra de ellas mientras convivían frente a una vivienda. Una de las víctimas murió en el lugar y otras 2 en el hospital. Autoridades municipales y federales acordonaron la zona y aunque inicialmente no hubo detenidos, la Fiscalía confirmó la captura de 2 personas presuntamente relacionadas con el ataque. Este crimen ocurre en medio del operativo Jaguar 1 implementado para frenar la violencia en la región. Vamos con mi querido Raúl Flores Martínez. Raúl, adelante. ¿Qué tal, Paco? Nuevamente muy buenos días y buenos días al auditorio. Nos encontramos frente al Panteón de Dolores aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, porque a partir de este día la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, también diversos colectivos van a empezar a hacer las inhumaciones de la fosa número 26 de este panteón. Hay que recordar que este panteón es el que tiene el mayor número de fosas comunes dentro de todo el país. Y esto se debe, querido Paco, a algo muy importante. Durante años, los colectivos de personas desaparecidas pedían precisamente la inhumación de estos restos porque hay cuerpos identificados y no identificados. En esta primera etapa se va a intervenir el nivel superficial de la fosa 26 determinada a partir del análisis de coincidencias entre el registro de personas desaparecidas de la Ciudad de México y los casos con mayor probabilidad de identificación, limitándose solamente las inhumaciones realizadas ya por el Instituto Servicio Pericial y de Ciencias Forenses. A estos restos socios recuperados serán analizados también su identidad. Posteriormente van a ser restituidos a sus familias en coordinación con la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familias de la Fiscalía Capitalina. Además, hay que recordar algo muy importante, Pacos, amigos del auditorio, que este panteón es el único en todo el país que tiene fosas comunes colectivas. Tan solo tiene 75 fosas donde ya sean personas que mueren en la calle y que no han sido identificadas por no traer precisamente algo que les ponga nombre y apellido, dirección, pues son directamente de un tiempo determinado salido del servicio forense, lo traen directamente hacia estas fosas. Y hay que recordar que a partir de ahí los colectivos de personas desaparecidas pues han pedido esto y ya se empieza a llevar a cabo pues esta búsqueda de restos, porque muchas veces ya en las fosas comunes son identificadas las personas que durante años pues precisamente tenían el estatus de personas desaparecidas, Paco. Muy bien, muchísimas gracias, querido Raúl. Buenos días. Buenos días. El asesinato de Carlos Manso nos recuerda lo que ocurrió con el candidato priista Luis Donaldo Colosio y este fin de semana, de forma inesperada, el caso volvió a ser tendencia porque nuevamente fue detenido Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente del CISEN señalado por ser el segundo supuesto tirador del homicidio de Colosio. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue aprendido el sábado en una casa en la colonia de Los Reyes y llevado a la Fiscalía General de la República en Tijuana sin que se dieran a conocer las causas. Jorge Sánchez fue detenido el día del magnicidio el 23 de marzo de 1994, pero fue dejado en libertad un día después. Un juez determinó que las manchas de sangre en su chamarra eran del candidato priista y la prueba de radisonato usada para identificar si disparó un arma que salió positiva no eran pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.
Con música, banderas, pancartas y vestidos de blanco, con sombreros, miles de personas salieron a marchar todo el fin de semana en Uruapan para exigir seguridad, paz y justicia tras el asesinato de Carlos Manzo. Se estima que tan solo el sábado acudieron más de 60,000 personas a las calles y las manifestaciones continuarán. Se tiene programada una marcha nacional para el próximo sábado 15 de noviembre, donde hasta el momento se han apuntado 17 ciudades de otros estados. Y a más de una semana del asesinato de Manzo, los operativos en el municipio de Uruapan se han intensificado. Autoridades estatales y federales reforzaron la seguridad para prevenir incidentes con más de 500 elementos. Como parte de las acciones que llevan a cabo el Ejército y la Guardia Nacional en Michoacán, el 6 y 7 de noviembre decomisaron en la localidad de Las Trincheras, municipio de Huetamo, 2 ametralladoras Browning calibre .50, una ametralladora RDP, 11 armas largas y un lanzagranadas, además de 3 granadas como cargadores, casi 3,000 cartuchos, equipo táctico, 330 kilos de droga sintética, además de asegurar 6 vehículos y 3 motocicletas. Y adelante. Muchas gracias, Paco. Oigan, pues les platico que ante el pronóstico de bajas temperaturas por el paso del Frente Frío número 13, autoridades de Hidalgo y Puebla suspendieron las clases en diversas escuelas para el 10 de noviembre. Para el estado de Hidalgo se suspenderán las clases en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, en 34 municipios del estado. En Puebla, 14,789 escuelas públicas y privadas de la Sierra Norte, Nororiental, Valles de Cerdán y Atlisco, así como en la Mixteca y Angelópolis, recibirán clases a distancia. Las escuelas de las Sierras Norte y Nororiental reanudarán sus labores el miércoles 12, mientras que el resto regresará el martes 11. Así que para que lo tengan muy en cuenta. Y pues arrancamos nosotros esta semana con muchísima actividad atmosférica y lo que les platicábamos, que el Frente Frío número 13 sigue avanzando muy lentamente por el litoral del Golfo de México y hoy será el gran protagonista del clima en este país. Este sistema se combina con una vaguada polar en altura y un canal de baja presión en superficie, y juntos estarán dejando lluvias intensas en varias regiones del sureste. Va a haber lluvias puntuales e intensas para Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. También habrá lluvias muy fuertes en partes de Hidalgo, Puebla y Veracruz, y lluvias fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y de este lado para Quintana Roo. En el norte y centro del país tendrán chubascos aislados para Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Coahuila, el Estado de México y Tlaxcala, para que lo tomen muy en cuenta. La masa de aire ártico detrás del Frente Frío traerá un descenso marcado de temperatura con heladas y bancos de niebla al amanecer desde el norte hasta el centro y oriente del país. Además, continúa el evento de norte que les veníamos platicando de las semanas pasadas, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Incluso hoy se mantienen las condiciones para caída de nieve o aguanieve en las climas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. Y hablando del frío, las mínimas podrían llegar hasta los menos 15 grados en sierras de Chihuahua y Durango, de 0 a 5 grados en sierras de Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México y Oaxaca. Pero bueno, aunque creemos que todo es frío, no es así, porque también hay zonas del país donde tienen mucho calor. De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y hasta algunas costas de Oaxaca y Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional por esto continúa vigilando muy de cerca el avance de este sistema. Así que yo les recomiendo que manejen con precaución, que se abriguen muy bien y vamos a arrancar esta semana informados y preparados. Y por supuesto, como es lunes, pues ¿qué creen? Ya les tenemos la frase del clima para este lunes. ¿Estamos listos para leerla? Sí. Perfecto. Ahí les va. Ni el viento puede detener a quien ya decidió avanzar. Wow. Ni el viento, ni el frío, ni el calor, nada te detiene una vez que tú decidiste avanzar. De verdad, qué bonita frase para empezar la semana. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Imagen Noticias, por supuesto, con Francisco Sea.
En otros temas, a una semana del incendio en una sucursal de Waldos en el centro de Hermosillo que dejó 24 muertos y 14 heridos, la empresa informó que ha cubierto los gastos funerarios, médicos y la reparación del daño a las familias afectadas. En un comunicado, Waldos aseguró que colabora con las autoridades en las investigaciones y que reforzará las medidas de seguridad en todas sus tiendas del país, mientras que en las 68 sucursales en Sonora permanecen cerradas por instrucción del gobierno estatal, mientras continúa la atención a las víctimas y sus familias. También el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que expertos de la UNAM, el POLI y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos van a apoyar en las investigaciones. Aseguró que no habrá impunidad ni chivos expiatorios y prometió una reparación integral, inmediata y sensible a las víctimas. Regresamos a la Ciudad de México, en donde la Secretaría de Salud Capitalina informó que los 2 menores lesionados por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia fueron dados de alta. Isaí Santiago concluyó su atención en el hospital de Tacubaya y Yaslin Azulet se recuperó en el Shriners de Texas, gracias al apoyo de la Fundación Micho y Mau. Del accidente ocurrido el 10 de septiembre en Iztapalapa, a una persona sigue hospitalizada. Y bueno, también de ese accidente recuerdan que perritos resultaron heridos. En este caso fue Cereza y Cerecito, que ya están recuperados. Aquella perrita embarazada que también resultó herida durante esta explosión y que fue rescatada por el refugio Huellitas Amor Sin Fronteras. A través de sus redes sociales, la asociación compartió actualizaciones de Cereza, quien debido a la severidad de sus lesiones tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia, mediante la cual dio a luz a 5 cachorritos, sobreviviendo solo este pequeño Cerecito. Actualmente ambos ya se encuentran viviendo en este refugio, quienes los han adoptado. Vean nada más, ahí está, por fin recuperados. Y bueno, ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte. Buen día para ti, para todos los que nos ven. ¿Y cuáles son los ganadores y perdedores? La semana pasada se dieron a conocer datos muy relevantes con respecto al sector automotriz en la parte de ventas, producción y exportación de automóviles y camionetas, es decir, vehículos ligeros como se les conoce. ¿Cuáles son los ganadores? Me sorprendió, Paco, la venta de autos nuevos en México fue ganadora porque en octubre creció 6% en comparación con el año pasado. Conocimos el crecimiento de la economía, que cayó 0.3%, sin embargo en octubre pues es relativamente disonante porque se vendieron 129,000 vehículos. Las 5 empresas más grandes por participación de mercado, todas ellas crecieron. Me refiero a Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota, Mazda, en fin, básicamente las tradicionales, las tradicionales de alguna forma. Luego, ¿cuáles son los perdedores? En donde se registró una caída, Paco, fue en el sector de la exportación. Ya se notan los efectos de los aranceles de Donald Trump en contra de este sector. Y es que te acuerdas que pagan un 25% del componente que no es estadounidense. Pero hablando con gente del sector te dicen, es dificilísimo comprobar qué pedazo es estadounidense. Y entonces pues todos pagan 25%. Y eso ya está teniendo un impacto. México envió 314,000 vehículos al extranjero, lo que significó 5.4% menos que el año pasado. Y hay que decir que el 78% de lo que México exportó se va a los Estados Unidos. Naturalmente la producción también cayó menos 3.7% y bueno, pues ahí está el asunto. ¿Cuáles son los riesgos? Entre más se vaya ralentizando, tardando la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, más fuerte va a ser el daño al sector. Ya estamos viendo cómo compañías se están reposicionando en Estados Unidos y no en México. Y otras, por ejemplo, el acuerdo Estados Unidos-Japón, en donde Japón paga un 15%, pues ya la ventaja mexicana no es tanta. Y tenemos compañías como Nissan, por ejemplo, que vendió sus cuarteles centrales en Yokohama, $500 millones. Y ya cuando vendes la casa, sí, claro, quiere decir que estás en temas. Y vimos cómo cerró Compass, una de las pues plantas que tiene Nissan allá en Aguascalientes, en donde operaba Mercedes, producían Mercedes, junto con Infinity, y esa pues ya va ahí.
y probablemente esa es la tendencia que vamos a seguir viendo. Sí, la verdad es que como tú dices, en la medida que no hay certidumbre, pues las empresas dicen, a ver, mi mayor mercado son aquellos. Entonces, Exacto. Perdóname, pero yo tengo que agarrar mis canicas y me voy, ¿no? Claro, y luego tienes bloqueos en carreteras, trenes, muchas cosas complicadas. Muy bien. Señor Gracias, Pacheco, Paco. que tengas una buena semana. Gracias, tú también. Nos vemos al rato. A ver cuándo nos ven. No, nos vamos a ver porque me voy a Puebla, así que no. Olvídalo. Gracias, señor Pacheco. Gracias. Y mire, con el arranque del Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre, la Profeco desplegará un operativo nacional para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores. Más de 1,000 servidores públicos van a supervisar tiendas y centros comerciales en todo el país con 169 módulos de atención y brigadas itinerantes. La dependencia exhorta a realizar compras responsables, comparar precios y verificar promociones a través del sitio elbuenfin.profeco.gov.mx. En caso de incumplimientos, los consumidores pueden llamar al teléfono del consumidor o usar las plataformas Concilia Express y Concilianet para resolver quejas de manera rápida y gratuita. Y justamente la Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta para que los consumidores extremen precauciones al realizar compras durante el Buen Fin, debido al incremento de ciberdelitos que hay en esta temporada de ofertas y descuentos. La modalidad más frecuente de fraude consiste en la usurpación de sitios web. Los delincuentes imitan el diseño y el logotipo de tiendas oficiales utilizando direcciones web muy similares a las reales. Las víctimas, creyendo realizar una compra legítima, ingresan sus datos personales y bancarios, cayendo en la trampa del fraude. Pero también con la llegada de las ofertas hay quienes aprovechan los descuentos y quienes terminan arrepentidos después. Lo cierto es que antes de dejarse llevar por la emoción del Buen Fin, vale la pena detenerse un segundo a pensar. ¿Realmente lo necesito? ¿O solamente traigo el impulso, por decirle de alguna forma, la calentura de comprar algo? Se acerca el Buen Fin y con él la auténtica tradición mexicana de comprar cosas innecesarias, entre ellos productos tecnológicos para el hogar, ropa y hasta artículos deportivos que terminan siendo usados como percheros. Principalmente, por ejemplo, en el Buen Fin, cuando suelen bajar de precio mucho lo que se utiliza en la tecnología, que son, por ejemplo, las carcasas de los teléfonos, compro a mayoreo y hay veces que pues ni siquiera las utilizo. Yo, por ejemplo, compro para el hogar. Tengo platos y veo unos platos negros y digo, los quiero. Y veo unos morados y digo, los quiero. Y así me voy comprando y después me doy cuenta que digo, ya tenía platos y no sé para qué los compré y no los puedo utilizar. ¿Has comprado cosas innecesarias? Sí, la verdad, sí. Muchísimas cosas. Entre suéteres y ropa que a veces no ocupo, pero que me encanta comprar. Soy, no sé, extremadamente compulsiva en compras. Por lo que después viene el arrepentimiento, puesto que es un golpe al bolsillo que ronda según las posibilidades y las ganas de comprar de cada persona. Que sí pude haberme ahorrado un poco de dinero, la verdad, y que pude haber comprado cosas que sí necesitaba. El año pasado sí me gasté como unos 5,000 pesos. Este año mi meta es gastarme la mitad de lo que me gasté en cosas que sí necesite. Más o menos, ¿cuánto te gastas en esas fechas? Yo, no me escucha mi mamá, como 12 o 10. Aunque por otro lado, están las personas que evitan a toda costa caer en la tentación. Muchos de ellos porque no creen que realmente bajen los precios. Pues a lo mejor no son tantas ofertas, ¿no? Porque nada más como que aumentan el precio y lo engañan a uno. Entre los productos más vendidos en esta temporada de ofertas son los de telefonía móvil, en donde los jóvenes de entre 20 y 30 años de edad son los principales consumidores. La mayoría de los productos bajan hasta un 50%. Los artículos que más vendemos son las baterías, pero también la telefonía se vende bastante bien por el tema de Navidad, Reyes. Accesorios para computadora, teléfono o videojuegos. Indudablemente, el Buen Fin es distinto para todos. Para algunos, la mejor época para comprar. Para otros, una inversión innecesaria. Por lo que es importante que antes de comprar cualquier artículo, se analice primeramente si será usado o solo será dinero desperdiciado. Y sobre todo, verificar que los precios sean realmente buenos. Que de verdad sea algo que vayan a usar y que no lo arriben allá la semana. Pues que tengan cuidado, que no se embarquen nada más porque sí. Para Imagen, Alejandrina Franco.
Y momento de empezar la semana de buenas, bien y de buenas, con mi querida Paola Rojas. Mi Pau, buenos días. Muchísimas gracias, Paco. Me encanta saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Muy buenos días. Atentísima al robot. ¿Qué tal? El novio perfecto. No dijeron todas las características, así que todavía no se sabe. Tienes razón, hay que poner, digamos, especial atención a algunos aspectos del diseño. Y atención también a toda la información importante, Paco, estaremos atentísimos aquí a todo lo que tienen que saber para empezar juntos la semana. Justamente, ¿se acuerdan del Chabot del 8? Otro robot que vimos por ahí caminando en calles de Ciudad Victoria. Sus desarrolladores mexicanos tamaulipecos van a estar aquí con nosotros, van a traer a muchos robots, así que aquí los espero. Se va a poner buenísimo, vamos a estar muy pendientes, pues lo acabamos de presentar ahorita hace un momento. Vamos a estar por allá, mi Pau, te mando de besos. Gracias, Paco, te abrazo. Otro abrazo también Veía, para pero ti. no escuchaba, por eso no tenía yo los pormenores. No, es que no te preocupes, pero... Para eso estamos, para apoyarnos entre vecinos. Digamos, era un tema técnico, no cerebral. Adiós. Y bueno, la rapiña en México se refiere principalmente a este acto de saquear, de robar mercancías de vehículos accidentados, tráilers volcados en la carretera, ¿no? Y desastres naturales, inundaciones, emergencias, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas o la falta de vigilancia inmediata. No es nada más un aprovechamiento por necesidad, sino es un delito clasificado como un robo agravado que en muchos casos se comete con violencia, con amenazas o en grupo y que genera pérdidas millonarias a transportistas y aseguradoras. ¿Por qué es un problema recurrente? Pues bueno, desgraciadamente creo que ya es parte de un reflejo de pues una podredumbre social muy importante, ¿no? O sea, creemos, aquí somos, siempre estamos exigiéndole a los políticos que tengan buenos comportamientos, a los policías que no sean corruptos, y nosotros cuando hay algún tipo de situación como esta, ahí vamos. Vivimos del abuso de la confianza, vivimos del abuso a los demás. Si a alguien le va mal y está pasándola mal, oye, pues ¿sabes qué? Me aprovecho. Lo que pasa es un claro ejemplo, una temperatura perfecta de lo que hoy es el país, e incluyo pues todo tipo de sociedades, porque de pronto vas en la carretera y es imposible no haber gente que si hay un camión que se ha volcado, estén ahí. Claro. Siempre aparece. Y van en familia además, sí. O sea, además de todo, ayudar, enseñándole a los niños a también rapiñar. Ahora, hay situaciones muy importantes. Muchas veces los conductores o los involucrados en estos robos, en estos choques, están heridos. La falta de humanidad, porque han estado heridos, atrapados. Incluso te acuerdas que presentaste un caso en donde un camión se va hacia el río, el conductor se estaba ahogando y lejos de irlo a sacar, se metían a bucear para sacar la mercancía. Totalmente. Sí. A ver, ¿cuál sería el procedimiento correcto que deben de hacer las autoridades una vez que, digo, la verdad es que son muy comunes estos accidentes, vemos seguido en carreteras que están volcados estos medios de transporte? ¿Cuál sería el procedimiento que debería seguir la autoridad y a lo mejor las personas que en ese momento podrían estar cerca? Pues recoger la mercancía, dejarla en un lugar en donde pueda ser transportada y entregada a su propietario original. O sea, eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa con las aseguradoras? A ver, te pongo un caso de cuando se ha volcado un camión que regresan, las grúas son luego los que se llevan estos transportes, y yo sé que se quedan esas mercancías probablemente en donde se queda resguardado el transporte, y ahí mismo se hace hasta venta de los y ellos cobran el seguro, o te la regalan también. La por empresa ejemplo, cobra el seguro completo de mercancía y transporte. Entonces ahí ahora el deber ¿qué pasa? ser es que se lo tienes que entregar a la aseguradora. Claro. Sí. O sea, la aseguradora te lo va a pagar y entonces tú le entregas la mercancía, ¿no? Porque hay productos que son alimentos que una vez que ya se comprometió la seguridad, se lo das a la aseguradora y la aseguradora puede regalarlos. Puede ahora, el caso más común, por ejemplo, es el de los coches. Cuando una madrina se voltea y hay coches que tienen algún tipo de daño, entonces se lo das a la aseguradora y hay coches, los famosos coches que te venden la aseguradora cuando los reparan o te los dejan así para que los repares tú. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando pusiste la nota de que se volteó una madrina con motos y que estaban sacando las motos y se las estaban llevando? Bueno, hasta cerdos, carajo. Pues no se acuerdan también cuando se volcó uno con libros y nadie se llevó nada. Libros no se llevó nada, ¿no? Oigan, y también aquí lo preocupante es que estamos hablando de un accidente, ¿no? Entonces ocurre un accidente y eso puede ser, pues evidentemente muy peligroso y la gente no le importa, o sea, se puede incendiar, puede explotar y la gente está ahí robando, en Hidalgo, arriesgando su vida. Cuando fueron por gasolina, la cantidad de muertos
que hubo y de quemados. A ver, por Dios, tienes que estar tarado de la cabeza como para hacer una cosa así. Y va escalando, porque por ejemplo en Chiapas también algunos transportistas han denunciado que ya ni siquiera te necesitas voltear. Se te poncha una llanta, te orillas para poderla cambiar y en ese momento se dejan venir. A ver, el tema es que vivimos en el gratis, pues hasta las puñaladas, ¿no? Dice la frase, ¿no? Exacto. Es un tema de ética. No, y es un tema, además de todo, de que haya sanciones, porque las sanciones Y sí existen las hay, en el Código Penal. exacto. Entonces, lo que tienes que hacer, pues, es indiciarlos. O sea, el problema es que, como fue en Ovejuna, ¿quién mató al comendador? Está toda la gente ahí. ¿Y qué es lo que puedes generar un enfrentamiento muy violento? Claro, y esto estamos hablando lo que sucede en las carreteras, pero también luego hay rapiña cuando hay alguna marcha, lo hemos visto, ¿no? De luego de las manifestaciones que van y rompen vidrios y la gente entra a robarse las cosas de las tiendas y los pobres comerciantes. Oye, son delincuentes de Otis. Jurídicamente es posible castigar a un pueblo, a una población, o hay un número limitante para... No, pues a todos los que sean responsables, pero el problema es ese, ¿no? El problema real que vas a tener de poder integrar la carpeta de investigación y de poderlos detener. Es un círculo vicioso. Estamos en el país de no pasa nada. Exacto. Y la gente dice, pues lo voy a hacer, al cabo todos lo hacen y no va a pasar nada. Entonces la autoridad no aparece y ellos siguen haciendo esa costumbre de robarse todo. Y la tristeza también, digo, ahorita podemos hablar de mercancía tipo motos, llantas, coches, pero ¿qué pasa también luego cuando hay estos transportes que llevan ayuda a comunidades después de una tragedia como en Otis, como lo que pasó en Veracruz, que también se roban ahí todo? Quique nos va a dar un mensaje. Seguramente usted no nos conoce, de repente dice quiénes son estos tres personajes que andan en la tele, somos nosotros, nada más que por No Shave November. Bienvenidos. Qué bueno que lo estamos en dijiste. noviembre. Gracias.